del movimiento a la discusión académica también, y si hay algo que pasa con las académicas feministas sindicalistas es que son académicas y son también militantes, ¿no? Y también desarrollan su trabajo y su pensamiento con esa preocupación de cambiar la realidad, de transformarlo todo. Entonces tiene mucho sentido para nosotros tener esta mesa hoy acá, y esperamos que la podamos disfrutar. Voy a hacer una presentación del panelazo que tenemos, que son compañeras y amigas, y la intención es tener como una primera ronda de intervenciones de la mesa, y después aprovechamos a abrir, no tenemos un micrófono portátil, pero como abrir la reflexión para que circule la palabra. Bueno, aquí a mi lado tengo a Tania Rodríguez. Tania es una compañera que viene de Argentina, de la UBA, es politóloga y tiene una maestría en sociología y es doctora en ciencias sociales con especialización en representación sindical y demandas feministas, y es además una compañera también militante sindical y que trabaja muy de cerca con el movimiento sindical desde hace muchísimo tiempo. Todas trabajan desde hace muchísimo tiempo, a pesar de que son súper jóvenes, o por lo menos para el Uruguay. Después voy al no, claro, acá sí, pues tenés menos de 45, sos una niña. Después tenemos allá en la punta Cecilia Rocha. Ella es politóloga de la UDELAR, tiene una maestría en género y políticas públicas y es candidata a doctora en ciencia política. También investiga desde hace mucho tiempo lo que tiene que ver con la representación política, las políticas públicas y acción colectiva con enfoque de género e interseccionalidad. Y en el medio tenemos a Tamara García. Tamara es nuestra lideresa sindical de referencia, nuestra militante y dirigente sindical de referencia. Tamara es una feminista sindicalista o femisindicalista, es la que acuñó ese término en el Uruguay, y a pesar de también ser una persona joven, tiene una larguísima trayectoria de militancia dentro de la Federación Uruguaya de Empleadas y Empleados del Comercio y los Servicios. Trabaja en el sector de trabajadoras tercerizadas y además es una compañera que se ha dedicado a construir espacios colectivos, a hilar, a tejer, a organizar la lucha colectiva, y entonces nos enorgullece siempre mucho su acción y nos da muchísimo gusto tenerla y escucharla. Bueno, probablemente la mayoría de ustedes no sepa qué es la Fundación Ebert, entonces voy a decir dos palabras y a contar por qué proponemos una actividad como esta. La FES es una institución alemana que hace cooperación política en Uruguay. Nosotros tenemos una agenda que es de la izquierda, de los progresismos, de los derechos humanos, y buscamos fortalecer o contribuir a espacios, procesos y agendas con el objetivo de fortalecer las democracias. La FES es una institución que es parte del movimiento sindical, está asociada al sindicalismo alemán, y desde su constitución se ha propuesto contribuir a la lucha sindical en toda la región. En América Latina nosotros nos enorgullecemos mucho porque el programa sindical es un programa muy fuerte y muy distintivo. Y nosotros coordinamos en Montevideo el programa sindical regional, y desde hace muchísimos años tenemos la discusión o llevamos la discusión sobre la transformación del sindicalismo en un sentido de la justicia de género o en un sentido feminista, ¿no? Es interesante cómo cambian las denominaciones a lo largo del tiempo, de los 40 años que tiene la fundación o de los 20 años que tiene el proyecto sindical regional. En ese marco, en los últimos tiempos, aprovechando que tenemos una red muy densa de oficinas en todos los países de América Latina, nos propusimos sondear un poco y hacer una investigación que nos permitiera ponerle datos y testimonio a realidades que conocemos o que intuimos que suceden por nuestra acción en la acción sindical. Entonces hicimos una investigación que mapeó lo que nosotros le llamamos la justicia de género en el sindicalismo de América Latina y el Caribe, que relevó la realidad con relación, por un lado, a la participación política sindical de las mujeres y, por otro lado, a cómo se incorporan las perspectivas de las agendas feministas en las plataformas de los sindicatos de centrales sindicales de todos los países de la región.
Y ahí lo que hicimos fue sistematizar esto que a veces no es tan evidente. En los últimos años ha venido habiendo un avance en términos de justicia de género en el sindicalismo de nuestra región. Nosotros, por supuesto, que al tomar centrales sindicales nacionales tienen una realidad quizás un poco distinta que los sindicatos de características nacional, los sindicatos del sector o las federaciones sindicales están más, tienden a estar las cúpulas más ahí consolidadas, entonces hay algunas dificultades que son mayores. Pero bueno, mapeamos esa realidad y ha habido un avance interesante y muy distintivo en el Cono Sur, ¿no? En donde además tenemos un sindicalismo más denso, ¿no? La tasa de afiliación sindical es más importante en los países del Cono Sur, pero sin embargo persisten desafíos vinculados a la estructura de acumulación y de distribución y de reproducción del sistema, ¿no? Que coloca a las mujeres en este mismo lugar de opresión históricamente analizado, y también desafíos con relación a las lógicas patriarcales adentro de las organizaciones. También nosotros en la investigación decimos que indudablemente se muestra, o queda, que no lo decimos nosotros, lo dicen las dirigentes sindicales, ¿no? Y las investigadoras. Indudablemente la cuarta ola del feminismo potenció muchísimo esto de que el sindicalismo se reivindique como feminista, que haya mujeres sindicalistas feministas en la primera línea del movimiento y que haya una base, una masa crítica que empujaba, ¿no? Que empuja, eso es una pregunta. Quedó muy evidente eso, y también, buenas tardes, que en el último tiempo el feminismo como desde el pensamiento académico, el feminismo desde el movimiento político produjo un montón de conocimiento y de conceptos políticos que nos dieron más argumentos para discutir en las lógicas sindicales sobre eso de la contradicción principal y accesoria, ¿no? Toda la discusión sobre la interseccionalidad de las opresiones, el problema de la sostenibilidad de la vida y la carga que tenemos las mujeres en esa sostenibilidad de la vida, cómo debe cambiar la lógica en la que comprendemos el trabajo. Entonces el trabajo asalariado es cada vez una porción más chica. El pensamiento feminista, el movimiento feminista dio muchos argumentos que también favorecieron a que en algunos casos haya como una mayor potencia para el avance, ¿no? Entonces está como... Yo voy a hacer una moderación, pero quiero decir algunas cosas de las que venimos intercambiando como para abrir también la charla, ¿no? Está como cada vez más claro esto que algunos sectores del sindicalismo a nivel internacional hablan de la necesidad de transformar el movimiento sindical, y cada vez queda más claro que la lógica, la agenda de la justicia de género no solo es una reivindicación de justicia y de democratizar el movimiento sindical y de avanzar en la representación, ¿no? Cada vez hay más mujeres trabajando, y cada vez, por ejemplo, en el último congreso del Pit-Serente, las mujeres fueron casi la mitad de las congresalas, pero tenemos mayores dificultades para avanzar en la representación. Entonces hay una reivindicación de justicia y de democratización que es indudable, pero también hay un desafío de que el movimiento sindical se transforme para poder subsistir, para poder seguir siendo un actor relevante de representación de la clase, teniendo en cuenta que cada vez hay más mecanismos de explotación y que hacen que el trabajo asalariado formalizado sea, incluso también en el Uruguay, cada vez una proporción más chica, ¿no? Entonces, aquel sindicalismo que no reconozca, las formas precarizadas del trabajo, las formas en donde a partir de las cuales las personas desarrollan una actividad para tener un ingreso y sostener la vida, es un sindicalismo que cada vez tiene menor capacidad de representación, ¿no? Incluso
en el Uruguay, donde la tasa sindical es alta en comparación regional y diría que en comparación mundial, es difícil encontrar un dato sobre tasa de afiliación sindical, pero es muy baja en términos históricos, ¿no? Hay quienes dicen que está en torno al 19% en términos históricos. Entonces, las personas que están como en los márgenes, ¿no? En las periferias, en esas formas de trabajo precarizado, cada vez son mayores, ¿no? Y esa agenda que en algún momento la OIT colocaba como el problema de los trabajadores empobrecidos es cada vez más un problema de las trabajadoras empobrecidas, ¿no? Entonces, ahí hay un mandato claro para que el movimiento sindical avance en su legitimidad y tiene que ver con la posibilidad de representar, ¿no? Y ahí está bueno hacernos las preguntas, hacernos preguntas como teniendo en cuenta los enormes avances, teniendo en cuenta que hay mejoras en términos de la retórica, que vemos cada vez más mujeres al frente de algunas luchas, que vemos mujeres en la oratoria de los actos y que eso, bueno, no se puede desconocer que existen avances. Lo que también es cierto es que en los núcleos de poder siguen teniendo las mismas características de ese dirigente varón prototípico, en Uruguay sería blanco, de mediana edad o un poco más de mediana edad, depende cómo pongamos la mediana edad, montevideano. Entonces, ¿cómo opera esto que, si bien los compañeros reconocen que es importante, ¿no? Y cambian un poco el discurso y valoran a las compañeras, qué bien la compañera, a la hora de la hora, la lógica de distribución del poder sigue teniendo a los mismos representantes en la mesa, ¿no? Nosotros, la Fundación discutía esto del Uruguay como el país de los consensos, y esto que en Uruguay, en un estudio que hicieron unos compañeros coordinados por un compañero de Argentina, Evan Schuliaker, ¿no? Esto que en Uruguay, en un momento en donde la extrema derecha crece y hay una polarización política muy importante, el Uruguay sigue siendo un país de los consensos, ¿no? Y nosotros problematizábamos esto de es posible que exista un cierto consenso donde el sentido común sea conservador, ¿no? En la investigación mapearon el espectro político más amplio del Uruguay, ¿no? Y le preguntaban en torno a distintas agendas que tienen que ver con las cuestiones de la economía, las cuestiones de las relaciones internacionales, las cuestiones de los derechos y la agenda feminista. Y el feminismo, si bien en las declaraciones polarizaba un poco, las personas que estaban más en el espectro político de la izquierda tenían reivindicaciones, digamos, feministas o que reconocían la importancia de la lucha, y la extrema derecha era la que quedaba como un poco disputando. En realidad, de todas maneras, en cuanto a la representación y el reconocer que todavía nos falta muchísimo, hay como un cierto consenso conservador que se vieron acá, estamos bastante bien en comparación, por ejemplo, con Argentina, y eso opera como un obturador, ¿no? Como estas que vienen a... ¿no? Es una afirmación barra pregunta, ¿no? Acá no pasó esto, no, por lo menos yo creo, y ahí les pregunté a las compañeras, de que no estuvo tan presente esta idea que está como muy instalada en Argentina. Vieron, se pasaron 2 pueblos y ahora nos pasa esto. No está tan así instalado, pero no sé si en el humor de lo no dicho eso opera, ¿no? Como diciendo, ¿vieron los que pasó allá, acá, que estamos, ¿no? Como, porque... Es alarmante cómo, incluso en un momento como este en Uruguay, cómo cuesta que en discusiones súper relevantes como la discusión sobre la protección social y la seguridad social, la discusión sobre el impacto del debilitamiento de la protección social en las mujeres no haya tenido como un papel central. Y ahí la miro como a Alma, ¿no? Que ha sido como súper importante también para discutir. No estuvo en el primer, de los primeros puntos de la conversación, cómo impacta diferencialmente en las mujeres por su trayectoria laboral y de vida una seguridad social pauperizada. No está en la primera línea. Con la discusión de las infancias, tampoco está en la primera línea esto de, por supuesto que es inaceptable que 1 de cada 3 niños en Uruguay sea pobre, pero ¿qué pasa con esas madres que son, no? Hay pobreza infantil porque hay mujeres pobres sosteniendo esos hogares, y no está así colocada, incluso en nuestros sectores progresistas o de la izquierda,
estas problemáticas, ¿no? Incluso si pensamos en qué pasa con esos márgenes que son más históricos, y pienso, por ejemplo, en las compañeras las trabajadoras domésticas o en las compañeras trabajadoras de los sectores rurales, dan disputas que son increíbles en el nivel en que estamos discutiendo, ¿no? Y podemos leerlo en compañeras que hacen los relatos de la historia de la conformación de los sindicatos de trabajadoras rurales. Hay un libro hermoso de Julia Alcoba, ¿no? que contaba como esas reivindicaciones en los 50, en los 60, pero también está pasando al día de hoy. Y sin embargo, no es que nos alarmemos, que tome una centralidad en el debate en la agenda política montevideana, en la realidad que disputan esas compañeras mujeres que trabajan en esos espacios. Estoy siendo súper larga para esto que pensaba decir. Nos preguntábamos esto de cómo podemos en este momento, y teniendo en cuenta que la lucha de clase no está solo en el movimiento sindical, pero que el movimiento sindical es un actor central en la lucha de clase y en la disputa del sistema, ¿cómo podemos lograr que haya un sentido sindical, que personas cada vez más diversas puedan sentirse convocadas a identificarse como personas sindicalistas, como personas trabajadoras y personas sindicalistas? ¿Cómo se puede construir sujetos sindicales, sujetas sindicales más plurales, y que la lucha de clase, la lucha sindical convoque a cada vez más mujeres? En nuestro país, a cada vez más personas, ¿no? Mujeres y personas. El movimiento sindical es parte del movimiento feminista históricamente, ¿no? Hay compañeras que han sido protagonistas de esa lucha históricamente. Ha pasado mucho abajo del puente desde que el movimiento sindical celebraba el Día de la Mujer Trabajadora, que parecía que convocaba a algunas, ¿no? Y estamos en otro momento político. Es verdad que hay como una cierta sensación de que también la bajada de la ola un poco desinfló nuestro entusiasmo en la confluencia feminista, pero hay espacios y hay esfuerzos y hay como para mí ese mandato ineludible de pensar cómo podemos construir las nuevas cosas que nos unen y qué otras experiencias que nos fortalezcan y nos unan podemos construir para este nuevo tiempo. ¿Qué tiene para aportarle el feminismo al sindicalismo y qué tiene para aportar el sindicalismo a la lucha de clase, a la lucha feminista? Me parece que es una pregunta central. Y esperen porque me remezclé porque tenía todo escrito, pero dije cualquier cosa. Me reemocioné y entonces dije cosas que me fueron diciendo. Y bueno, nosotros hacemos esta mesa con la preocupación de cómo, cuáles son las preguntas, y acá las compañeras prepararon un montón de preguntas súper relevantes para pensarnos y construir un camino de avanzar hacia un sindicalismo feminista, cuáles son las cosas que sentimos que estamos haciendo bien y sobre las que deberíamos aprender, cuáles son aquellas cosas que tenemos que mirarle y decir, nos está pasando esto está mal, hay que denunciar, hay que decirlo, hay que pelear contra eso. Y bueno, y aprovechando que este es un congreso regional, que desborda las fronteras nacionales, también ¿qué podemos aprender de otras compañeras del movimiento y del pensamiento en otros países? Y qué puede surgir de bueno para este momento donde es tan difícil interpretar el momento e imaginar otras formas posibles en esto de la interacción entre los espacios académicos y de pensamiento y la lucha, la calle, la construcción de agenda. Entonces, lo que me faltaron fueron las preguntas más sistematizadas, pero es un poco eso lo que venimos a conversar. Entonces, a continuación, le voy a pasar la palabra a Tania. Yo, si quieren, las controlo en el tiempo, ¿sí? Bueno. Adelante, querida, ya te presenté. Bueno, ahí está. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir con las compañeras de la FES Uruguay, la FES Sindical, la FES Feminismos, están todas las FES acá. Y bueno, y con compañeras que están también en el congreso maravilloso. Para mí, o sea, tuviste un hilo, así que lo voy a retomar, no eran cosas sueltas.
Venimos pensando estos debates sobre el sindicalismo feminista ya desde hace un tiempo. De hecho, varias de las cuestiones que surgieron y que compartimos acá las trabajamos el año pasado en un encuentro también con las mismas compañeras y con otras. Y una de las cuestiones en las que en particular me quería concentrar tiene que ver con esto que mencionaba Vivi sobre cómo pensar estrategias o programas políticos para ajustar, para acordar incluso la política sindical en los tiempos que corren, ¿no? Y tenemos mucho este diagnóstico respecto de que hay algo que no funciona, de que hay una estructura tradicional, surge mucho la palabra viejo, que no es edadismo, es simplemente fórmulas que ya no van porque el mundo es otro. Entonces a mí me gusta esa provocación, esa pregunta, porque tenemos mucho para decir desde los feminismos, desde las militancias populares, y venimos ensayando varias de esas experiencias. Algo de lo que vimos en estos años de la marea feminista más reciente es que hubo una lógica de pensar que no solo había que abrir los espacios para mujeres y diversidades que forman parte de las filas del movimiento obrero organizado, del mundo del trabajo, sino que también habría que pensar en esas estructuras cómo pensar el mundo del trabajo desde una perspectiva feminista, que es algo de lo que veníamos discutiendo en la línea anterior. A mí me parece que una pregunta que el feminismo y las feministas, incluso en los sindicatos, vienen haciendo es una pregunta sobre quién es el sujeto de la clase trabajadora, quién es el sujeto del sindicato, quiénes son los sujetos políticos. Y me parece que ahí hay una de las claves que tiene que ver con ampliar la mirada sobre cómo entendemos el mundo del trabajo, que es un aporte fundamental que vienen haciendo las feministas teóricas, militantes y demás desde la década del 70 en adelante, que es romper la dicotomía, que es producto de la modernidad, que estructura un montón de lógicas y es productiva para un montón de formatos y lógicas de entender el mundo, pero que es totalmente contraproducente para pensar la política. Lo vimos durante el confinamiento en la pandemia, cómo esos bordes se volvieron difusos y hubo que repensar la práctica cotidiana de la supervivencia. Y me parece que si tuviéramos que, me voy a concentrar un poco en la lógica del sindicalismo, si tuviéramos que hacer una primera crítica, tiene que ver con pensar que ese sindicalismo del siglo XIX que nació alrededor de la fábrica, no existe más, digamos. Hoy tenemos, la mayoría de quienes trabajan no están en las fábricas, están en las casas, están en las cooperativas, están en los barrios, en las ollas populares, están en las aplicaciones, en la bicicleta, están en un montón de espacios. En algunos casos no tienen espacio tampoco, entonces también tenemos que repensar una práctica sindical que pueda desplazarse, que pueda ser lo suficientemente flexible como para atender esos escenarios, y flexible es una palabra que está muy en tensión con el mundo sindical, sobre todo porque, bueno, no han sido muy fructuosas las flexibilizaciones laborales que pasamos, pero sí me parece que como ejercicio político hay que pensar que si la clase trabajadora se desplazó hacia los márgenes, entonces el sindicalismo tendría que poder acompañar al menos ese desplazamiento para un primer diagnóstico. Entonces, la pregunta, más que pensar en cómo incluimos a las mujeres y a las diversidades en los sindicatos, es, en todo caso, cómo desplazamos el centro hacia esos márgenes, porque históricamente hemos estado marginalizadas, subalternizadas. No es algo de ahora, que porque la derecha gobierna el mundo, de nuevo, es un problema de dónde está el foco. A mí un poco lo discutíamos antes de pensar, o cuando pensábamos la línea de la mesa, a mí me interesa pensar cómo podemos desplazar ese centro hacia los márgenes, cómo podemos pensar en construir un sindicalismo que sea capaz de representar a quienes sostienen la vida. En todo caso, que la fórmula implique que si desarrollás alguna tarea para sostener la vida, sos clase trabajadora, o sea, que sea la premisa para empezar a discutir estrategias de interpelación, de representación sobre esos sujetos. En Argentina lo vimos de manera bastante potente
pandemia con la consigna Trabajadoras somos todas. Creo que eso también llegó acá y a otros lugares con el paro feminista del 8 de marzo. Y el Trabajadoras somos todas puso en tensión esa división, o sea, vamos al paro todas, las que trabajan bajo convenios, sin convenio, con salario, sin salario, con patrón o sin patrón, etc. Más que una consigna, es un programa político. Y en esa línea pensar lo que generó en términos de ampliar el todas, o sea, ¿quiénes somos todas las trabajadoras? O sea, efectivamente la pandemia fue un contraste en eso y visibilizó todos los cuidados y el trabajo y el tiempo dedicado a una cantidad de tareas. Pero me parece que bajo esa consigna hubo una estrategia de creatividad política que empezó a cuestionar incluso a compañeras que estaban en los sindicatos y a empujar a la imaginación política, en este caso de pensar cómo construir un estar juntos diferente, ¿no? En principio con esa consigna que desdibujaba quién era el sujeto legitimado para convocar al paro. De hecho, en Argentina, bueno, acá hay compañeras que también estudian el tema, la prerrogativa de convocar al paro, que es una prerrogativa sindical, primero fue puesto en discusión eso, ¿no? Entonces hubo una primera tensión entre las feministas full y las feministas sindicalistas, y ya eso, bueno, generó una conversación que no estaba en los planes. Era, bueno, no, nosotros queremos ir al paro, vamos a la huelga, o sea, ¿qué importa lo que diga el sindicato? Y las compañeras que estaban en los sindicatos decían, no, para nosotras importa, y es la base también de nuestra legitimidad, poder construir un paro en el cual la gente se pueda hacer presente, o sea, el cuerpo, ¿no? O sea, y todo lo que implica, bueno, acá hay sindicalistas experimentadísimas también, y todo lo que eso generó y cómo hubo que construir sobre esa base un consenso, hablando también de esa palabra. Y entonces ya la discusión no era ni siquiera con los compañeros, que al final terminaron poniendo los recursos, y eso es muy interesante como lo cuentan varias compañeras, ¿no? Que le lograron sacarle a la CGT el escenario, los recursos, las licencias, y era como ya un triunfo de todas, las de adentro, las de afuera del sindicato. Pero me parece que hay ahí, y no es una experiencia tan lejana, y nombro esa porque para mí el Trabajadoras somos todas es eso, es la condensación es un punto de llegada, no fue una consigna. Hubo ahí una cantidad de sucesos que convergieron en poder pensar la política más allá de la zona de confort de cada lugar del cual cada una venía en esa discusión. Entonces, para mí, el desafío, decía, no es meter más mujeres, que obviamente eso es un objetivo general, pero sino cómo el feminismo nos ayuda y nos viene ayudando a repensar el sindicalismo que necesitamos para este tiempo. Un sindicalismo que separe, que busque, que salga a la búsqueda de esa clase trabajadora, que construya comunidad en los bordes, que pueda también ofrecer o repensar, si no tiene para ofrecer, lógicas de funcionamiento y lógicas de habitar el sindicato que sean más amables, más amenas, ¿no? Que no sean excluyentes como han sido hasta ahora, porque la pregunta la respuesta al nos pasamos 3 pueblos es, en realidad no hicimos ni el 20% de lo que teníamos planeado, con lo cual lo que falló es la histórica receta de una forma de entender el mundo y la política totalmente machirula, digamos, cero académico el planteo, pero es un planteo político, o sea, en ese sentido, claramente que menos machismo es más sindicato para mí, y que cuando lo entiendan en esa clave, vamos a correr una barrera, o sea, vamos a adelantar una serie de discusiones que me parece que ya estamos en condiciones de dar y que tampoco hay tanto tiempo. Bueno, creo que como también para circular la palabra, entonces creo que hay que pensar que si el trabajo se movió, cómo podemos mover el sindicato hacia esos lugares, cómo reinventar esa representación colectiva para una clase trabajadora que está cada día más fragmentada, feminizada, racializada, precarizada y con menos tiempo, y esto lo mencionamos en la charla anterior, estaban las compañeras, que repensar esta práctica sindical tiene que tener efectos concretos, tenemos que pensar formas de interpelación y de convocatoria a la acción que no estén basadas en los atributos fundamentales y clásicamente valorados. O sea, no hay personas que en este contexto y en medio de esta crisis económica general
puedan dar la vida por la organización. Entonces, no puede ser ese el valor que estructure la trayectoria de una compañera, porque no existe esa cantidad de tiempo, no lo existió nunca, pero hoy menos, porque tiene pluriempleo, sobredemanda, un montón de exigencias extras. Y creo que también los varones, pero bueno, digamos, corren con ventaja en eso. Entonces eso es un punto. Y por supuesto pensar, para mí es fundamental construir espacios sindicales que sean eso, más habitables, que desplazar el centro a los márgenes quiere decir que desde cómo usamos el espacio, cómo usamos el edificio, dónde están las compañeras, dónde se pueden reunir, con qué recursos van a contar para llevar adelante esa agenda de género que están promoviendo. Desde mi punto de vista, la revitalización sindical, que ha sido fuertemente estudiada, no va a venir por el lado de la nostalgia industrial, que no vamos hacia ese camino, sino que en todo caso va a venir por la forma en la que las experiencias recientes han demostrado que los sindicatos pueden revitalizarse, es a través de incorporar a todos esos sujetos que han estado históricamente marginalizados y que tienen vocación de construir una comunidad sindical más amplia. Creo que en ese sentido, construir del borde al centro con una perspectiva que transforme la cultura sindical es fundamental, y para mí va a volver más habitable ese nosotros sindicalista que necesitamos para este tiempo. Así que yo dejo la pregunta para el público sobre cómo creen ustedes o qué experiencia tienen respecto a cómo construir una representación más en esa clave, ¿no? Más inclusiva. Gracias. Gracias, Tania. Todas se autocontrolan, precioso. Sí, adelante. Me voy a subir un poco la silla que es re bajita y siento que no me ven. No sé si se escucha ahí, ¿está prendido? ¿El micro? ¿Se escucha? ¿Sí? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Re lindo volver a encontrarnos. Y muchas gracias, bueno, a la FES por la invitación y, bueno, al CEIFEM por organizar esto tan maravilloso que yo quiero ir a todo a la misma vez, pero bueno. Mis preocupaciones, que son más bien preguntas, la verdad, a esta altura no tengo tanto concepto, tanta respuesta para dar, sino más bien preguntas, se enganchan mucho con lo que vienen planteando Tania y Viviana. Así que lo que sí quiero aclarar es que yo no me siento una militante en el sentido de las protagonistas militantes, de las femisindicalistas. Sí hago conocimiento, o sea, me voy a poner el bonete, como decía mi tutor, me voy a poner el gorro de la académica y voy a hablar desde ese lugar. Una académica femisindicalista sí, porque soy una académica situada, ¿no?, que estudia estos temas porque quiere cambiar la realidad en estos aspectos. Pero quiero aclarar que entonces que mi intervención va a estar articulada en ese plano. Voy a arrancar con algunos disparadores académicos que se está discutiendo académicamente en relación a estos asuntos, para terminar con preguntas hacia las protagonistas, hacia las femisindicalistas. Bueno, en primer lugar, quería, como buena politóloga, el contexto político me preocupa y me importa. Como bien decía Viviana al principio, y muestra el texto de Godiño Delgado, ¿no?, la coordinación que hace ella de las investigaciones sobre las centrales en América Latina, esta posibilidad de que hoy tengamos tantas femisindicalistas se dio en una coyuntura en la cual teníamos un giro a la izquierda a nivel de América Latina, una coyuntura que fue calificada como un momento de incorporación política de los sectores populares, y digo sectores populares en un sentido pluralizado, ¿no?, de las mujeres, de los movimientos indígenas, etcétera, y de una nueva ola feminista, ¿no? Fue la confluencia de eso que este precioso informe de Godiño Delgado nos dice, bueno, tenemos muchos avances, ¿no? Y hay que leerlo en ese contexto. Pero como académicas nos tenemos que preguntar, ok, ¿qué pasa cuando ese contexto político cambia, ¿no? En el texto de Godoy ella discute al final, ¿no?, cómo algunos grupos conservadores y todo este discurso antigénero, ¿no?, anti-ideología de género que está circulando,
cómo afecta al sindicalismo feminista, y ella muestra un panorama muy heterogéneo, ¿no? Lo que sucede en el Caribe, lo que sucede acá en Uruguay. El panorama es heterogéneo. En algunos casos no hay grupos conservadores que tengan una presencia adentro, ¿no?, de las estructuras sindicales, pero sí vemos como muchos dirigentes ya se cuidan a la hora de hablar de agendas feministas, ¿no? Empezamos a ver un constreñimiento, entiendo yo, ustedes me corregirán, pero un constreñimiento de cuál es el feminismo, ¿no?, del cual podemos hablar sin que nos traiga costos políticos, porque el sindicalismo tiene que seguir negociando con el gobierno de turno. Y si el gobierno de turno es un gobierno de derecha, si tenés que negociar con un Milei o ahora con un Kast que se nos viene en Chile, no es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo los dirigentes pueden constreñir la propia agenda, ¿sí?, sacrificar demandas feministas o por lo menos lavar las demandas feministas, dejando solo aquellas que resulten no tan contenciosas, ¿no? Entonces, las trabajadoras domésticas las formulamos en un plano de, ¿no?, un grupo desempoderado que necesita de nuestro apoyo, ¿no?, y esas demandas siguen funcionando y se mantienen, pero demandas históricas como el aborto no van a aparecer, ¿no? No van a aparecer esos compañeros dirigentes acompañándolas en estos contextos. Yo me preguntaba también en qué medida los sindicatos se están posicionando y están defendiendo, ¿no?, a las feministas frente a este embate, ¿no? Porque la ola antigénero, y bueno, también contra las disidencias sexuales, ¿no?, requiere de que alguien también nos apoye, ¿no?, que los feminismos y los movimientos aliados se apoyen mutuamente. Entonces, dejo esa pregunta planteada. ¿Cuánto los sindicalismos están sosteniendo a las feministas, ¿no? Están saliendo a decir, no se pasaron 3 pueblos, no, estamos acá, seguimos coordinando con ustedes, ¿no?, seguimos en la misma coordinadora, seguimos apelando por esa ley. ¿Y cuántos se corrieron de ese lugar, ¿no? Y las diferencias regionales que podemos encontrar en este aspecto. Y cuánto también, bueno, en esto de bajarle el volumen a las demandas feministas, los sindicatos, cuando hablo de los sindicatos hablo del sindicalismo más mainstream, ¿no?, están como usando las demandas feministas, no solo bajándole la jerarquía, que ya sabíamos, ¿no?, que hay mucho de discurso pero poco de acción, pero cuánto está bajándose todavía más la jerarquía de los temas feministas en los sindicatos, y cuánto se usa como moneda de cambio, ¿no? Si vas a negociar con un gobierno de derecha y tenés que decir, bueno, esto o esto, ¿no?, esta demanda no es tan sindical como esta otra, ¿no? ¿Cuántas nuestras demandas feministas se usan o no como moneda de cambio? Así que ese era el primer punto que quería plantear. A ver cómo estoy de tiempo. Ya se me fue, me entusiasmé. La pregunta es, entonces, para las protagonistas, ¿los avances feministas de las femisindicalistas ¿los sienten que están seguros en este contexto? ¿Cuáles sí, cuáles no? Y sobre todo, ¿qué estrategias y buenas prácticas estamos identificando, ¿no?, en nuestros entornos para sostenerlos ante un contexto político adverso? Esa es la primera pregunta que voy a dejar planteada. Y lo segundo tiene que ver con esto de las caras pluralizadas de la clase trabajadora, ¿no?, de eso de que ya no estamos con el modelo tradicional del varón, de la fábrica, etcétera. Pero en el norte global, acá vuelvo al debate académico, los académicos del norte global, Estados Unidos, Europa y eso, están ahora copadísimos estudiando lo que le llaman la nueva política de la clase, ¿no? Para ellos es algo nuevo. ¿Por qué? Porque vieron un auge de los trabajadores precarizados, de los migrantes, ¿no?, que la clase trabajadora se pluralizó, de las mujeres, y ahí hablan muchas veces de trabajadores atípicos, y ponen a las cuidadoras, recicladores de residuos, empleados, bueno, las trabajadoras domésticas, etcétera, que es un grupo racializado absolutamente, totalmente feminizado y lleno de migrantes, ¿no?, de migrantes internacionales. Y bueno, no encajan en el modelo clásico del sindicalismo europeo, entonces ahora hablan de la nueva política de clase, ¿no?, como el cambio que hubo estructuralmente en la configuración de la fuerza laboral afecta la política de clase. Y se preguntan qué formas innovadoras tienen estos trabajadores atípicos de organizarse, qué puede aprender el sindicalismo de ellos y en qué medida los sindicatos los están incorporando o no.
Y yo cuando los leo, perdón que me reí, era con mucho respeto a los colegas del norte global, si hay alguien aquí, pero porque en América Latina esta es la historia de nuestra vida. O sea, el trabajo en América Latina es históricamente trabajo informal. Las mujeres, o sea, el 80% de las mujeres, o sea, la cara de la informalidad en América Latina tiene cara de mujer. Las trabajadoras domésticas, principal empleo, remuneradas, principal empleo de las mujeres en América Latina, históricamente 80% en la informalidad. Entonces, nuestro sindicalismo siempre tuvo que lidiar con eso. Y yo creo que buena parte de esos magros números que vemos, ¿no?, de cuántas mujeres hay en los sindicatos, ¿no?, cuántas hay en las directivas, tiene que ver porque las mujeres están en sectores informales que los sindicatos todavía no sé si han logrado incorporar del todo, ¿no? Hay algunos ejemplos, por ejemplo, en Uruguay, en donde el sindicato, el PIT-CNT, ha ayudado mucho a organizar a las trabajadoras domésticas, ¿sí?, un sector informal. Pero en otros países no, porque los intereses de los trabajadores informales muchas veces van en contraposición de los trabajadores formalizados, que son quienes dirigen, ¿no?, y que son las bases de esos sindicatos, ¿no? Entonces ahí hay un montón de tensiones que tenemos que desentrañar. Pero para mí no podemos pensar sindicalismo feminista si no volvemos a traer la discusión qué pasa con los informales, con los trabajadores, iba a decir las informales. ¿Qué pasa con las informales? ¿Qué están haciendo nuestros sindicatos para, si no están organizados, ayudarlos a organizar? Y si no consiguen eso, tratar de incorporarlos, incorporar sus demandas y que sus voces puedan ser tramitadas a través de las estructuras sindicales. Y creo que ahora sí, me fui. Después igual vamos a abrir la conversación, pero quería dejar otro punto señalado que tiene que ver con la interseccionalidad. 2 puntos y cierro. Uno es la cuestión de la interseccionalidad, que ahora ya hablar solo de feminismo parece que no alcanza, sino que tenemos que hablar de feminismo interseccional, ¿no?, de sindicalismos interseccionales. Y la investigación de Godiño mostraba cómo hay estructuras, comisiones, por ejemplo, de género, en casi todas las centrales sindicales. Sin embargo, no hay estructuras que trabajen con mujeres afrodescendientes, con mujeres migrantes, o las hay muy pocos, ¿no? En Europa, lo que sabemos de la experiencia comparada es que una tentación para abordar esto de forma interseccional es crear unidades, por ejemplo, una comisión de derechos humanos, y ahí metemos todo, mujeres, ¿no?, como un método y mezcla, ¿no?, como decía un economista hace un tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar eso, ¿no? ¿Cómo pensar estructuras, o sea, partes de las estructuras sindicales que sean capaces no solo de ser mecanismos de género centrados en las mujeres, sino que también incorporen la dimensión interseccional, pero sin perder la visibilidad de cada una de las agendas? Ese es un desafío que me parece enorme y no tengo una respuesta, así que queda también para conversar. Y finalmente quiero traer un tema que es el de las trabajadoras migrantes. En América Latina, acá los del norte global se están riendo ahora de nosotros, porque claro, en el norte global las personas que hacían estos empleos, que estaban en la informalidad, siempre fueron las personas migrantes. Y la migración era sur-norte. Nosotros íbamos a trabajar allá en los empleos que ellos no querían hacer. Ahora, la migración en América Latina, sur-sur, o sea, intrarregional, es enorme. Es un flujo totalmente feminizado, motivado por la búsqueda de oportunidades de empleo, ¿sí? O sea, es una migración que está motivada por motivos económicos, valga la redundancia, y en algunos países, Argentina, Chile, Costa Rica, que son países de destino, son una proporción enorme de la fuerza laboral femenina. ¿Qué están haciendo nuestros sindicatos con esto? Muchas migrantes en muchos países ni siquiera tienen derecho a sindicalizarse por la Constitución, ¿sí? Eso puede llevar a que generen sindicatos particulares. Por ejemplo, en Chile hay un sindicato de trabajadoras domésticas inmigrantes que se organizaron por la suya, ¿no?, separadas del sindicato único que había de trabajadoras domésticas.
Pero ¿qué costos tiene también, ¿no? El crear como espacios segmentados y no de inclusión en las estructuras que ya existen. En Uruguay también es un tema que tenemos que trabajar, porque estamos viendo el mismo fenómeno. ¿Se está jerarquizando este tema dentro del sindicalismo, de las estructuras sindicales? Estamos viendo a los migrantes como una población de trabajadores cada vez más importante y precarizados absolutamente, porque acá están absolutamente segmentados en lo que son, bueno, pedidos ya, trabajadores de plataforma, absoluta segmentación, y en el caso de las mujeres, 80% en el trabajo doméstico, ¿no? Y se cierra de vuelta el círculo. Para cerrar, el diálogo academia-feminismos. ¿Qué aportamos desde la academia, ¿no? Trayendo estos disparadores desde la academia para pensar su praxis a las protagonistas, ¿no? ¿Qué cosas se necesitan para su praxis que no estamos abordando? Quería dejar esa pregunta planteada. ¿En dónde estamos conectando? ¿Nos estamos haciendo las mismas preguntas? La dejo por ahí. Gracias. Muchas gracias, Ceci. Bueno, Tama, para responder todas las preguntas. Adelante, querida. Empiezo, número 1. No. No, muchas gracias por la invitación, siempre a mí me encanta. Y además un honorazo con estas compañeras que son tremendas aviondas y eso es un golazo también. Porque yo creo que es fundamental el poder hacernos las preguntas correctas. Es fundamental porque en base a las preguntas correctas es que podemos trazar un plan. Creo que ahora lo que nos está faltando es, venimos hace años trabajando, pensando en un montón de cosas, encontrándonos, y lo que nos falta es pensar en cuál va a ser el plan de acción, ¿no? En esto de, bueno, un plan y cómo lo vamos a llevar a cabo. Creo que ese, en este momento, es de las mayores dificultades que tenemos. Pensar en una estrategia política contundente para lograr lo que queremos lograr. En mi caso, yo quiero que logremos tener el poder las feministas en todos los aspectos del mundo, ser las presidentas del mundo. Pero nada, como para llevar un orden, me parecía en esto. Acá no se habla se pasaron 3 pueblos, pero sí me acuerdo de un expresidente que sí había planteado cuando ganó la coalición de derechas y había aparecido Manini Ríos y Cabildo Abierto, que dijo que tenía que ver un poco con las feministas, que habíamos abusado un poco de las reivindicaciones y esto. Y esto es algo que se plantea de alguna forma en esto de que acá en Uruguay ya existe la igualdad. El otro día estaban en el Consejo Superior Tripartito de la Habane, y hubo uno de los representantes de las patronales diciendo, pero acá en Uruguay no existen brechas salariales. Y ahí salieron, por suerte no, gracias a la lucha, nuestras compañeras que estaban ahí, la directora nacional de trabajo, a explicarle lo equivocado que estaba. Pero bueno, esto que pareciera ser algo que ya está súper estudiado, medido y cosas, y sin embargo, hay gente que lo sigue, porque además eso, Dasole González siempre habla como del terraplanismo de la violencia de género, y es esa cuestión negacionista de las desigualdades estructurales, es algo que existe todo el tiempo. Y ahora el movimiento sindical viene hablando del tema del 1% para el 1% o para las personas más ricas, y la consigna es que a mí me encanta el tema del 1%, porque de verdad hace mucho tiempo que deberíamos discutir el tema de la riqueza, ¿no? Que de última es en donde se sostiene la pobreza, que es en donde siempre nos enfocamos. Y en esto el eslogan es contra la pobreza infantil, que es algo fundamental, pero la Bibi lo traía. ¿Qué es una pecera donde están flotando los niños pobres? No. Existen de hogares principalmente monoparentales, con mujeres, y una estructura familiar además sostenida por mujeres, madres, tías, abuelas que sostienen esto históricamente. Y en realidad lo planteamos y lo ponemos sobre la mesa y sí, se entiende, sí, es verdad, tiene que ver por ahí, tiene que ver con la precarización, con esto, con la informalidad, pero seguimos hablando de la infantilización de la pobreza como si fuera un evento suspendido. Y esto también invisibiliza y esconde una desigualdad estructural que es esa, que siempre ponemos el mismo ejemplo. La mamá que toma mate todo el día, capaz, para sentir algo en la panza. Y es doloroso eso también, ¿no? Que lo sólido, lo único sólido que hay en la casa, sea destinado al botija. Entonces, es interesante poder pensarlo así. Y
yo la otra vez fue el cumpleañitos de la FES y había una parte que quedamos como medio colgada, igual lo terminé diciendo, pero que era esto de pensar en anécdotas o cosas que pudieran ser efectivas. Entonces, pensando, porque además en esto las compañeras sí habían hecho los deberes y mandaron los aportes por mail, que yo no hice, no me dio la vida. Estuvo interesante porque en realidad me ayudó a pensar, bueno, qué aporte podía hacer yo, y era pensar en esto de cosas que hubieran sido efectivas de alguna forma en el movimiento sindical uruguayo. Un movimiento sindical que, también como lo planteaba Vivi, es sumamente... no sé, como es gerontocrático, no sé ya cómo decirle, porque ni siquiera hablamos de edad media, que son por arriba de los 50, ¿no? Y es así, en la mayoría de los sindicatos, personas mayores de 50, mayores de 60 incluso, rozando los 70, y que siguen siendo quienes conducen el movimiento sindical uruguayo. Y que además eso te infantilizan todo el tiempo, porque es verdad, comparadas con la política nacional, las mujeres menores de 40 somos jovencísimas. Pero si lo pensás en términos objetivos, es una infantilización constante que tenemos las mujeres que militamos políticamente, sea en el espacio que sea, porque después además de los 40, 50 ya pasás a ser una vieja loca. Entonces pasás como un extremo al otro y nunca sos la persona ideal para poder estar, o la candidata natural para algo. Entonces a mí me parece que es interesante esto. Nosotras en Uruguay sí tenemos esta cuestión de, la mayoría de los sindicatos vienen trabajando en comisiones de género, han pasado de ser comisiones de mujeres en su momento, a pasar a ser comisiones de género, diversidad y equidad, algunas ya pasamos a ser comisiones de género y feminismo, que cuestionamos esto y que generamos otras cosas, ¿no? Esto de espacios de encuentro que son fundamentales, los espacios de encuentro para poder problematizar, hacernos las preguntas correctas y, de vuelta, pensar estrategias que venimos fracasando con total éxito. Y digo fracasando con total éxito porque venimos de un congreso que de verdad tuvo mucha potencia, 40 y pico, 46% de participación de congresalas y, sin embargo, las listas mayoritarias no llegaron a la cuota. Esa es así. Y una de las listas mayoritarias, que es mi ex corriente, ya saliendo del closet, porque me fui también de una de las corrientes mayoritarias, era una corriente que estaba encabezada por un señor de casi 70 años, que además no tiene base sindical. Entonces son esas cosas que decís, bueno, bárbaro, tuvimos un porcentaje re alto en un congreso histórico, porque además tuvo una participación enorme de trabajadores y trabajadoras a nivel nacional, nosotras casi que llegamos a la mitad, sin embargo, en cuanto a la representación, y quedamos en la hoja. Entonces es algo que lo tenemos que pensar, que lo tenemos que cuestionar y tenemos que ver cómo logramos generar un cambio ahí, un viraje. Yo tengo algunas ideas y una es esto de pensar en cómo podemos lograr avanzar en un gran bloque feminista que trascienda las corrientes de opinión que existen y están legitimadas en el movimiento sindical. Nosotros necesitamos pensar, la Secretaría de Género del PIT-CNT, sin lugar a dudas, es un espacio para nuclear, pero tenemos que pensar en algo más amplio. Tenemos que pensar que para que lleguemos al próximo congreso no nos pueden agarrar despistadas, porque nosotras estábamos militando, mientras estábamos en el paro, pensando el paro internacional de mujeres, que lo conseguimos que Uruguay resuelva a través del PIT-CNT, ¿no?, el paro internacional, y lo planteamos en esto de una reivindicación que es para afuera, por supuesto, pero también es interna, de plantear cómo dentro de la clase trabajadora también estamos atravesadas por todas estas desigualdades, también pensar en el PIT-CNT, en esa subrepresentación que tenemos, que es radical. Inventan parches desde hace años para de alguna forma sostener. El primer parche fue cuando le chiflamos en un congreso del PIT-CNT a un ejecutivo totalmente masculino. Y dijeron, bueno, está jóvenes, género, derechos humanos, pasan a estar compañeras, con voz y sin voto, pero era una forma de sostener eso. Llegamos a la cuota y la verdad lo salimos a celebrar un montón, y ahora se trajo con tremendas compañeras, porque de verdad quienes están en esos espacios son tremendas compañeras, tremendas cuadros políticos, pero es, bueno, Secretaría General Adjunta, vicepresidencia con especial atención en género. Poneme la de vicepresidenta la Caro, o sea, tiene todas las condiciones la compañera para ser vicepresidenta y Alejandra para ser secretaria general. ¿Por qué adjunta? O sea, ¿por qué esa cuestión? No, el que es el verdadero secretario general es tal, el que es el verdadero...
Entonces son esos parches que inventamos porque la unidad del movimiento sindical es sumamente cómoda. Y en Uruguay además es eso, nos reivindicamos como central única, como todos esos cosas, pero desde una comodidad tremenda porque vos no le podés exigir a nadie. Es todo en base al acuerdo, compañera, si no, no logramos poder avanzar. Entonces, a mí me parece que son fundamentales al menos 3 cosas en este momento, que no sé si responderá algo, pero creo que es fundamental que podamos pensar esto en un gran bloque. Nosotras estamos, les decía, peleando por el paro, acordando el protocolo de actuación en caso de acoso y violencia, que también lo conseguimos en este congreso, tremendo protocolo. Estamos todas peleando afuera, mientras nos estaban cocinando las listas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, tenemos que pensar en cómo nos dividimos las tareas en eso, formar un gran bloque de compañeras feministas que estén en todos los espacios, en todas las corrientes, en todos los sindicatos, empujando exactamente para lo mismo, reclamando, o sea, generar un gran pacto de compañeras para poder impulsar un movimiento sindical que sea contundente. Creo que es fundamental en esto de pensar una estrategia colectiva, que no tenga grandes cosas, sino que pensemos en puntos específicos que necesitamos empujar en todos los espacios y esto, visibilizando cuestiones que son prácticas, las compañeras ya lo planteaban, o sea, la realidad es que la informalidad y los sectores precarizados tienen cara de mujer y además de mujer no blanca. Eso también hay que tenerlo en consideración, y la cuestión de las compañeras migrantes, y si empezamos a avanzar, también tiene una cuestión territorial, no es lo mismo la capital del país que el interior, no tiene que ver, Montevideo depende del barrio, entonces hay un montón de cosas para poder cuestionarnos ahí, y creo que si logramos poder avanzar en algunos puntos claves, nosotras tendríamos que tener condiciones para realmente comernos el próximo congreso del PIT-CNT, que es lo que yo espero, y que podamos avanzar en compañeras que estén al frente de los espacios, no porque un varón o un grupo de varones se juntaron para decirlo, porque qué vamos a hacer, porque si no nos van a seguir pegando en búsqueda, sino de pensar en cómo, porque es lo que pasa al final. Hay una anécdota que es tragicómica, pero todo el mundo se asustó cuando la calle Pou habló del asado de varones, y yo me acuerdo que para el congreso anterior de 2021 estaba la anécdota que se habían juntado en un asado los varones de las corrientes para pensar qué iban a hacer con las mujeres sindicalistas. Y eso pasó, eso es real, es una historia. Me lo contó un varón, que fue al asado, obviamente, yo no estaba presente porque no soy varón. Si no, probablemente también sería un gran candidato natural. ¿No? Pero entonces me parece que es fundamental eso, que podamos pensar un gran bloque, que es lo que necesitamos, con una estrategia clara, con puntos específicos y armar un plan contundente que transversalice eso, las corrientes de opinión, que transversalice los sectores y que transversalice además todos los sindicatos. Es fundamental. Más o menos lo logramos y fue un experimento interesante cuando estuvimos por el paro internacional de mujeres y cuando estuvimos por esto. Lo que sí me parece, y esto es para cerrar, que era el tercer punto que quería plantear, era, ¿no?, armar el bloque, pensar en puntos en común, y el tercero es el de la desobediencia. Nosotras, las sindicalistas en particular, tenemos una disciplina, ¿no?, muy contundente, y esa disciplina es producto de los espacios, de las estructuras y el amor enorme que le tenemos al movimiento sindical. Ahí me viene la Ana Lau diciendo esto de la historia del amor no correspondido. Bueno, nuestras generaciones también han venido replanteando un poco el amor. Yo hoy tuve que escribir una carta y un poco en la carta les decía que soy hija de mi época y ya la verdad que no estamos dispuestas a habitar los espacios ni a relacionarnos con una persona o una grupalidad o una organización a cualquier costo. Entonces, y bueno, hay un momento de sí, la verdad no te necesito tanto, buscaré otro horizonte, ¿no? Eso, está el meme de Selma Bouvier diciendo, si te tratan mal, agarra tu lagartija, tu maleta y te vas. Bueno, una cosa así. No, lo que sí, yo no creo que sea irse del espacio de militancia, sino el desobedecer un poco más, animarse a romper a veces con las estructuras, porque a veces decimos la zona de confort y ni es una zona difusa y no hay tanto confort tampoco. Entonces, sería como interesante que digamos, bueno, ante toda esa incomodidad nos animemos
empecemos a romper un poco, a imaginar otras cosas. Yo me acuerdo de la intervención que hicimos las compañeras de FUESIS por el Paro Internacional de Mujeres, fuimos muy cuestionadas por eso, porque fuimos a acompañar la conferencia de prensa en su momento del 8 de marzo, pero también con carteles y con una intervención cuestionando la decisión del PIT-CNT de no apoyar el paro de mujeres. Y eso tiene costos, y son costos altos a veces. Pero yo creo, y es lo que planteamos cuando vamos a una asamblea en un lugar de trabajo que hay complicaciones, ¿no? Es decir, bueno, si vamos a tomar una medida y paramos todos los compañeros y compañeras, a todos y todas no nos van a echar. Bueno, creo que debería ser una cosa así. Ya no nos pueden echar del movimiento sindical, ya no nos pueden excluir, ya no es que saco a la compañera y desaparece el espacio. Entonces, también en este tercer punto, animarnos a ser un poco más desobedientes, a interpelar un poco más y no tener miedo a romper algunas cosas, porque la unidad de nuestro movimiento sindical no se va a romper porque las feministas critiquemos, cuestionemos y peguemos unos gritos. En todo caso, necesitamos que los compañeros den un paso al costado y que dejen para las nuevas generaciones que además representamos a esta nueva clase trabajadora que tenemos hoy en día. Muchas gracias, compañera. Ya salimos con un plan de acción de la charla. No es la idea, pero ¿para qué nos invitan, no? Nos gustaría, tenemos un ratito para abrir un poco el micrófono, siempre y cuando quieran hablar, si no, seguimos en la ronda, pero me parece que sí estaría bueno si hay alguna que quiere comentar algo con relación a las preguntas que se compartieron, esto de llevar al sindicalismo al margen, si los logros, los derechos están asegurados, están en riesgo. Esto de armar el bloque femisindicalista transversal a las corrientes que desobedezca y que cuestione las lógicas del relacionamiento en las organizaciones. Me pareció muy potente el planteo. Pero nada, nos gustaría escucharlas a ustedes un poco, si quieren. Si no, nadie se anima. Sí, adelante. Todo el proceso de discusión que se dio
eso queda como una secretaría que no transversaliza toda la estructura y todo el... Ay, perdón. No, no. Que- Claro. Y esto, perdón, lo que pasa es que no entendemos. Cuando te respondan lo que pasa es que no entendemos. Vayan a leer. O sea, hace 10 años les estamos diciendo esto mismo. Si no, vayan a leer esto, ¿no? Pero como esa forma de resistencia en un sindicalismo que es mucho más integrador como el de Uruguay comparado con otros que he leído, siguen estando y son formas de resistencia patriarcal. Perdón. Y capaz que le abrimos a una o dos más, si quieren, es el momento. Yo, por ejemplo, bueno, felicitaciones y gracias, me parece una mesa maravillosa. Es un privilegio escuchar a las mujeres pensando juntas, porque me parece que vienen de lugares distintos, pero que tienen como, se termina viendo un pensamiento ahí concluyente del problema que estamos en este momento, ¿no? Yo pensaba cosas, una es sobre la sostenibilidad política, ¿no? Conociendo a la Mara, a las compañeras que militan en el sindicalismo, ¿qué tipo de mujer tenés que ser para tomártelo y llegar a ser una sindicalista dirigente? O sos una conchuda, y un poco te importa una mierda, o sos una mujer sensible y tenés una dificultad muy importante para sobrevivir a eso. Me parece que eso es algo que en algún momento tenemos que empezar a hablar. ¿Qué mujer política puede ser y sobrevivir y habitar? Porque la exigencia del paso del tiempo es súper costosa. O sea, es muy difícil llegar a ser una dirigente, que pasa mucho tiempo para que la dirigente, como todo ese trayecto para las mujeres también nos convertimos en personas crueles nosotras mismas. Entonces, por nosotras mismas también, ¿no? Porque tenemos dificultades de articulación entre nosotras, porque no me gusta, nunca me gusta la otra y no es lo suficientemente buena como para que tenga mi aval para estar en el lugar. Entonces, me parece que hay cosas que van en la índole de la dirigencia política que el sindicalismo tiene que discutir como los partidos discuten los liderazgos feministas, que nosotros tenemos que empezar a plantear que también tenemos dificultades y diferencias, que estaría bueno ponerle un poco de teoría, ¿no? Para también contar que estas cosas que nos pasan no es porque no somos lo suficientemente buenas, porque nunca somos lo suficientemente buenas, sino porque hay una estructura que no te permite ser de otra manera. Y lo otro es, para mí, la discusión que hay que empezar a dar, que es para qué queríamos el poder. O sea, ¿qué es tener poder en ese tanto? Que es, o sea, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces. Bueno, que haya una mujer en una mesa representativa, lindo. O sea, pudo estar todo el tiempo pasando mal, ¿no? O sea, también estoy contando la anécdota de cuando la compañera se está llorando, no sé qué, como por ahí está la fecha en una, y si esa no logra hacer el sentido correcto, pero estás perdida. Entonces, está mal pensado. Nosotras tenemos que pensar mejor si sirve que haya dos compañeras en un lugar para pasar mal, que no van a poder discutir y no van a poder disputar. Si eso sirve, o si de alguna manera es otra, como esto es gradual, vamos a ir llegando, o sea, no vamos a llegar nunca a gradualmente. O sea, entonces, como me parece que también esto de las estrategias graduales, yo estoy para que me parece que está bien pensar rompan todo. Como hay un punto en el que hay que romper un poco todo para ver si de ese romper se puede construir otra cosa. Vamos a pagar el costo siempre nosotras de romper algo, porque siempre seremos acusadas de todo. Pero me parece que hay una pregunta ahí de cuánto se puede, como ese dilema entre tensionar un poquito y tratar de... Yo soy un orgánico, como habitar orgánica y hacer todo lo que dice a veces está en la mierda y plantear otra cosa. Perdón que dice que la y le tenemos la última intervención, sí, tenemos una ponencia acá. Adelante. Muy bueno la actividad,
que sí, ahora sí, la última. Sí, bueno, muchísimas gracias a todas. Voy a hacer 2 comentarios y le doy la palabra a mis compañeras de mesa para cerrar. Nuestra querida Dice Godiño Delgado, la autora además de la investigación que yo cité al inicio, utiliza la imagen de mi habitación propia de Virginia Woolf como para problematizar eso de la construcción de las secretarías de género, que son instrumentos súper necesarios para construir política, para disputar presupuesto, para juntarse, pero que también te dejan encerrada en un punto, ¿no? Como aislada, y esa pregunta que Cecilia colocaba sobre cómo se traduce la interseccionalidad en la institucionalidad, esto, ¿no? Cómo no es un informe de la Secretaría de Género que pasa y nadie lo escucha y se aprueba porque mira, así no lo vamos a aprobar porque mira cómo se ponen, pero en realidad no se integra. Es un problema grave, es un problemón que yo tampoco tengo la respuesta de cómo resolverlo. Eso por un lado. Por otro lado, en Uruguay, no sé cómo es en Argentina, en Uruguay es creciente y es muy grande la participación de mujeres en los grupos de la negociación, en los grupos negociadores de los consejos de salario. Yo no me acuerdo ahora números, pero sí sé que hay que son mayoritariamente mujeres o por ahí, y sin embargo, y esas personas tienen un rol súper clave en la construcción de agenda sindical. ¿Cómo? Pero es alto, ¿cuánto es? Está. O sea, no es nada, está lejos, o sea, es mucho más avanzada la representación de mujeres en los espacios de la negociación colectiva que en las directivas, por ejemplo, ¿no? Hay muchas más mujeres negociadoras ahí. Y esos espacios son un poco claves, son importantes para construir agenda sindical. Sin embargo, eso no es que no necesariamente son esas mujeres las que después toman las vocerías públicas de los conflictos o las situaciones, ¿no? Entonces, y en esto de, si vos ves los relatos de las pioneras del sindicalismo, las pioneras de la unidad sindical, ha habido en lo largo de la historia de la construcción del movimiento sindical y la unidad sindical en nuestro país, mujeres que sostienen, que sostuvieron, que hilaron, no están en el espacio público, ¿no? Entonces, como esa dificultad que tenemos nosotras también de tomar la palabra, de sentir que podemos, ¿no? Me parece como un nudo bien relevante, ¿no? De cómo hacemos que las mujeres que sostienen, que están, que tejen, no tomemos los micrófonos, no seamos las que sintetizamos, las que atamos el conflicto, las que negociamos en la presidencia, las que... Me parece que eso también es como un nudo de partida súper importante, pero no sé qué quieren compartir ustedes. A mí me parece que la discusión entre política específica o la secretaría, el cupo y la transversalidad es una discusión fundamental que nos acompaña en todos los ámbitos de militancia. Creo que tenemos mucho para aportar a esta discusión sobre cómo construir políticas que amplíen la representación. Yo creo que, contrariamente a lo que nos viene pasando, que es que sumamos categorías específicas
y consignas y queremos contener a todas las minorías, estamos en un problema porque es muy difícil salir a explicar que tiene que haber Secretaría de Mujer, de Diversidad, de todas las opresiones y no nos da el tiempo, es que no tenemos tiempo para hacer eso y ese es uno de los problemas por los cuales también nos quedamos, voy a decir afuera, pero somos excluidas porque tenemos que atender a todas las problemáticas específicas. Entonces ahí hay una tensión sobre la cual tenemos que trabajar, abrazarla, aceptarla. Es así, no podemos dejar de mencionar a todas las compañeras, pero nos pasa en las asambleas feministas que, bueno, los documentos ya tienen 80 páginas, donde 20 son de todas las organizaciones e identidades. Y no es fácil ampliar si permanentemente sostenemos sobre lo específico, ¿no? Es imposible construir un proyecto de mayorías con esa dinámica. Entonces, hay que evaluar también. Yo creo que en un sindicato como el de ustedes es fundamental, obviamente. Hay compañeras que están discutiendo que haya baños para que se puedan cambiar las compañeras. No sé, yo estuve en un sindicato de conductoras navales hace poco y es, bueno, necesitan el baño para cambiarse y todo, porque es una con una tripulación de 30. Bueno, hay lugares y lugares, pero hay otras discusiones que hablar de Secretaría de la Mujer, y bueno, ya son 40 años, era una estrategia en el retorno de la democracia, pero no puede seguir siendo el objetivo y el último fin por el cual disputamos poder. Es cierto que hay que indisciplinarse, que hay que pedir todas las secretarías, que no nos las van a dar, pero hay que abrir un poquito también la expectativa y el horizonte, hay que ir un poco por más. La vara baja no puede seguir ordenando nuestros vínculos. Y por otro lado, creo que también es muy importante, o sea, está estrictamente enlazado con esto que decía Pata, ¿no? Respecto de la sobreexposición de las que llegan, o sea, si tenés una bala para poner ahí o dos, y sí, esa compañera o ese compañero va a estar sobreexpuesto y no va a ser una experiencia placentera porque tiene que rendir cuentas permanentemente por la sobreexigencia, por la sobrecarga, porque no va a estar a la altura a pesar de que es la más formada, la más toda. Entonces, para mí estamos en un momento, y esto ya con el diario de la derrota del otro lado, en un momento en el que probablemente las estrategias no sirvan para disputar un poder que se consolide como hegemónico para transformar de arriba hacia abajo, porque en Argentina estamos en otra situación, pero sigo pensando que en esta línea de construir intersectorialmente, o sea, que el feminismo con el sindicalismo, con los movimientos sociales, o sea, no puede pensarse una práctica sindical y feminista sin pensar en la articulación, en las experiencias intersectoriales y por otro lado sin pensar en poner también en el centro a los cuerpos y los afectos, porque parece que el cuerpo vale cuando tenés espalda, cuando te la bancás, cuando te llevas todo puesto, cuando vas a los codazos, como dice acá la tesis de Vicky, pero cuando es un cuerpo que cuida, un cuerpo que es vulnerable, que pone la sensibilidad como parte de esa política, es como, bueno, eso es un tema que claramente no va a entrar en la agenda. Y es que en este tiempo es imposible, o sea, la tarea, por lo menos en Argentina, la tarea de alguien que se dedica a la militancia política hoy es tratar de resistir a esta embatida fascista. Entonces, yo creo que por ahí una estrategia puede ser empezar a hablar de si es un sindicato antifascista, que eso incluya al feminismo, a los derechos humanos, a la diversidad, a las poblaciones racializadas, etcétera. Pero para mí la afectividad tiene que estar en la infraestructura política de las organizaciones. No podemos pensarlo en este tiempo y con todas las derechas avanzando, no podemos pensar una política sin eso para mí. ¿Digo yo? Bien. Sí. No, yo me quedo con algunas cosas. La Tati traía esto que a mí me parece que está bien interesante. Nosotros ahí un poco lo planteamos en esto, la obligación de la formación. Se da una cosa acá, y supongo que pasa en la mayoría de los lugares, que a los cuadros jóvenes, ¿no? Y a los nuevos delegados y delegadas sindicales se les reforma, y después llega un momento en que creo que quedan como por arriba de todo, ¿no? Entonces, y eso es un tema que hay que atacarlo, porque después es verdad que los compañeros, principalmente, porque las compañeras somos de esa
tendencia a formarnos y a intercambiar y a participar en cosas todo el tiempo, pero los compañeros principalmente no se toman el tiempo para formarse, ni para actualizarse, ni para nada por el estilo. Entonces vos ves gente que sigue hablando con discurso de los años 80 o de los años 90 y está todo bien. Yo nací en el 90, pasaron 35 años, es un montón, o sea, hay que empezar a refrescar algunas cosas. Y en esto creo que debería haber una obligación a tener que pasar por instancias de formación cuando tenés que estar con una responsabilidad, sea la que sea, y tenés que formarte para eso. Entiendo que los tiempos, a veces, esto que plantea Tania, son realmente muy acotados, pero bueno, hay que hacerse el tiempo para todo, hay que buscar la forma de... Vos querés estar en un espacio porque entendés que tenés condiciones para poder aportar en algo, porque se supone, y esto que trae pata, ¿no? ¿Para qué queremos estar en el espacio? Se supone, yo quiero estar en el espacio porque considero que tengo un plan y que ese plan va a ser algo bueno. Bueno, para eso tengo que formar, no es que soy tan genia que se me ocurre todo y no necesito más nada. Eso me parece bien importante. Después, el tema de los pactos entre mujeres, que tiene que ver, en esto del bloque que planteó, nosotras en Fuesis lo trabajamos mucho, el tema de los pactos y códigos entre nosotras, ¿no? De hecho, ya ahí sí nos pasamos un poco, lo digo medio en chiste, pero porque a veces nosotras tenemos esa cosa de, va a hablar una compañera y todas enfermas de la cabeza mirándola y asintiendo, ¿no? Es como una cosa que tenemos ya... Y lo tenemos así asimilado, y a veces también, ¿qué hacemos? Va a hablar alguien que nos cae mal, un varón que nos cae mal, y hacemos el murmullo que nos han hecho históricamente, porque si no es un embole también el espacio. Entonces, tenemos ese tipo de cosas, pero bueno, tienen que ver con algunos pactos y acuerdos, ¿no? De esto, de incluso cuando nos vamos a interpelamos la idea, nunca la compañera, y a veces incluso lo guardamos y lo interpelamos después. Decimos, mirá, yo esto que planteaste no estoy de acuerdo. O sea, como generar una forma de relacionamiento y un código propio. No ir en la lógica del corporativismo masculino, pero sí aprender algunas cosas que ellos han hecho muy bien en esto, ¿no? Del cómo se construyen el compañero. El ser compañero lo tienen como súper aceitado y de ojos cerrados, ¿viste? Entonces eso es algo que es interesante y nosotras tenemos que pensarlo. No para reproducir todo lo malo, pero sí en el plan del construir el nosotras y un ejercicio de militancia diferente, y tenemos que pensar en esos pactos y en esos acuerdos, que es parte del bloque que les traje a modo de propuesta, pero que me parece que es importante. Y lo último que quería plantear, que tiene que ver con el tema de las comisiones de género y feminismo, género y diversidad, la comisión de la mujer, como se le quiera llamar, que es verdad que se han vuelto espacios... Siempre fueron espacios en que antes eran directamente no escuchados, ¿no? Yo voy a decir una mala palabra, que es criticar al prócer que tenemos en Uruguay, que es el Pepe Elía, pero era un señor mayor que también era súper conservador, y las anécdotas que me cuentan muchas veces era eso de, no la entiendo, no, los jóvenes y las mujeres que se vayan todas juntas para X, ¿no? Entonces... Eso que antes era muy ninguneado, han tomado otras características y otra fuerza, pero también terminan muchas veces extremadamente sobrecargados, ¿no? Somos las que hacemos las cláusulas para la negociación colectiva, además, como tenemos protocolo ahora, también atendemos las denuncias, además, bueno, el protocolo que se aprobó en el último congreso del PIT-CNT está bueno, porque además... busca un espacio específico para tratar las denuncias y no recae todo en la Secretaría de Género. A nosotras lo que nos pasó, yo asumí la responsabilidad y tuve que además debutar con el protocolo y además debutarlo con alguien que era un intocable. Entonces, la verdad nos hizo la vida imposible y estuvimos 5 meses metiéndole a esta situación. Decí que somos todas medias dementes e hiperactivas y hacíamos otras cosas en el medio, pero la verdad es renunciando a muchas cosas, ¿no? O sea, renunciás a un montón para tener que hacer esto, y en un momento nos calentamos. Nosotros no somos la policía de la federación, no somos la comisaría, porque al final te llamaban porque escuché que alguien le estaba hablando mal a una compañía. ¿Y vos qué hiciste? Entonces, bueno, empezamos también en esa lógica de cada dirección nacional, cada espacio, volverles a recordar que la federación sea un espacio, esto que traía Tania también, ¿no? De cómo construimos un sindicalismo que esté abierto y que sea un espacio amigable para todas las personas. Bueno, implica que toda persona tiene que asumir el compromiso, que vos ves que le están hablando mal a una compañera, le están gritando a un pasillo, no me llamás a mí, tenés que intervenir en el momento, tenés que hacer algo.
Bueno, ese tipo de práctica, pero también es una cuestión que algunas podemos interpelar todo eso, porque también hemos ido construyendo una impunidad. Entonces, ¿qué es eso? O sea, sí, eso es un montón, de endurecer la piel, pero además también de esto de que te tienen miedo. Entonces, lo que sería interesante es cómo logramos que ese miedo sea un miedo transversalizado también, que en todo caso... que todos tengan miedo todas. Que nos tengan miedo a todas, claro. No, bueno, pero más allá del chiste va por ahí, en eso de, bueno, que esa impunidad y eso, que esto que hablamos de que cuando tocan a una, tocan a todas, sea una acción cotidiana y colectiva en esto de decir, bueno, que el compañero tenga que pensar en cómo le va a hablar a la otra, hasta en lo más mínimo que eso, que la tengo que escuchar, ¿viste? Nosotras, otra práctica que tenemos siempre en la dirección es, bueno, cuando están hablando las compañeras, en esto que todas prestamos atención y asentimos, cuando alguien está haciendo murmullo, todas salimos tipo, ¡shh! Y quedan todos. Bueno, sí, es parte de eso, que parece una pavada, pero bueno, es parte de esa práctica y ese construir cotidiano para generar un espacio y compañeras que estén en condiciones más fortalecidas, porque si no es verdad que después llegas y o te destruyen o terminás de alguna forma acostumbrada a esa práctica, la terminás reproduciendo, que eso tampoco debería ser algo que sucediera. Así que bueno, por ahí. Me llevo la mitad del cuaderno de cosas anotadas para seguir estudiando y también para seguir pensando. Desde que se abrió la conversación, la palabra que todo el tiempo estamos nombrando, las compañeras de los sindicatos, Pata, acá, y yo lo vivo en la academia, es el cansancio. Yo siento que esto está en todas partes, ¿no? Hay como una sensación de que estamos como en un túnel y que llegamos a un punto de, por acá ya no va más, ¿no? Por acá, formación, la Secretaría de Género, ¿no? Como estas cosas ya no son suficientes, nos recargan, ¿no? La cuota, la paridad. A ver, son estrategias integracionistas, ¿no? Que, o sea, de a poco quisimos empezar a meternos, ¿no? Entonces fueron la cuota, la paridad, y nosotras asumimos esos cargos, ¿no? Que son posiciones difíciles, como estaban diciendo. Vamos a formar, ¿no? Les hacemos talleres de capacitación, ¿no? Yo estoy cansada de discutir con terraplanistas de la violencia de género. En el ámbito académico nos pasa. Que hay desigualdades extremas, ¿no? Quienes ocupan los cargos altos, los bajos, etcétera, que también las vivimos como compañeras, ¿no? Que es los ascensos, las promociones, y los compañeros te dicen, ay, no, pero esa es tu experiencia subjetiva, personal, tráeme datos duros, perfecto, te hice tremenda investigación, brecha salarial, ay, sí, pero tampoco le sirven el dato. Entonces es como, y te discuten desde la nada. Ellos sí te discuten desde su experiencia personal, sin ningún prurito, ¿no? Sin leer a Simone de Beauvoir, sin leer a Foucault, sin leer a nadie. Entonces, capaz que hay que empezar a ir más por el ámbito de, en vez de estas estrategias integracionistas, que hay una autora que hablaba de esto mismo, pero para pensarlas, cómo trabajar las políticas de género en el Estado. Y ya empezaba para Europa. Ella decía, bueno, estrategias integracionistas son como meter mujeres y mezclar, ¿no? Pero el sistema queda tal cual, ¿no? Son las formaciones, la Secretaría de Género. Pero capaz que no es suficiente, hay que ir a las estrategias que ella llama transformativas, de raíz, ¿no? El cambio de raíz. Y ahí la desobediencia es parte de la transformación de raíz. Pensar un horizonte, como recién planteaban acá en Argentina, ¿no? Pensar un horizonte común, que no sé si será un sindicato antifascista, que suena a un montón, pero pensar un horizonte común que articule estas luchas, volver a tener en este contexto de cansancio, que por lo menos volvamos a poder construir un horizonte que nos permita ver una luz allá, porque el cansancio también tiene que ver con que capaz que no estamos viendo por dónde, ¿no? Entonces repensar ese proyecto capaz que nos puede hacer, bueno, y las redes de acompañamiento y estos espacios, descansar y también seguir con esa motivación. Dejo por acá. Tremendo cierre, ¿no? De seguir pensando, de seguir buscando la luz y también provocándonos estos espacios de encuentro y de compartir que nos dan esa energía. Ha sido un gusto para nosotras convocarlas, escucharlas. Muchas gracias a nuestras queridas compañeras y bueno, buenas noches para todas.